valores iguales. Ahora, si nosotros dividimos el valor de 25 entre 3 tuberías, ¿qué valor nos da? Nos da 8,3333. Eso significa que podemos darle un caudal de 8 a lo que sería la tubería 3, un caudal de 8 a lo que sería la tubería 4. Ojo, estamos partiendo de esta división, de estos porcentajes. En la tubería 6, que tiene la longitud más larga, le vamos a dar todo lo que falte. 8 más 8 es 16, faltan 9 para 25, ¿verdad? Entonces, estos tres valores son los con los que vamos a partir para hacer el balance hidráulico aguas arriba. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora para la tubería, lo que sería la tubería 5 y lo que sería la tubería 2, tenemos que aplicar lo mismo, ¿verdad? Ahora ya sabemos que por aquí está viniendo 8 litros por segundo, perdón, 9 litros por segundo. Por la tubería 4 está viniendo lo que serían 8 y por la tubería 3 está viniendo nuevamente 8. Lo vamos a llevar aquí porque no se nota. Bueno, 8 por la tubería. Ahora vamos a aplicar lo mismo, casi el mismo concepto, pero ahora para las tuberías 2 y 5. Entonces decimos 9 litros por segundo más lo que sería 24, ¿cuánto nos da? A ver, aquí vamos a hacer la sumatoria. Estamos yendo aguas arriba, estamos haciendo un balance, ¿verdad? Estamos diciendo, está viniendo por la tubería 6, 9 litros. Le tenemos que sumar a eso los 24 litros de consumo del nodo. A todo esto, en realidad, le tenemos que restar a lo que sería nuestro, va a salir un valor negativo, no importa ya. A todo esto le tenemos que restar lo que sería lo que viene por la tubería 7. ¿Por qué? Porque todo lo que sobre de estos dos consumos, de la tubería 6 y del nodo D, va a tener que ir obligatoriamente por 5. Y si nosotros restamos lo que sería 9 más 24 menos 36, nos da 3 litros por segundo. Entonces, ¿cuánto tiene que venir tanto de D a B por la tubería 5? Tiene que venir 3 litros por segundo. Nuevamente repito, lo que consume la tubería 6 y más lo que consume la tubería el nodo D, se le tiene que restar a lo que está viniendo desde el tanque 2, porque todo lo que sobre, sí o sí va a tener que ir por la tubería 5, ¿verdad? Entonces esa parte es, como dije, eso no es tan complicado de intuir, es casi ya como tratar de aplicar una recetita, una pequeña receta de cómo podemos hacer. Lo mismo vamos a aplicar de la tubería 1. En este caso, estamos aquí asumiendo esta parte. Por aquí, por lo que sería la tubería 8, por la tubería 3 está viniendo 8 litros por segundo. Vamos a remarcar esto con un color diferente para que se note que son caudales los que están fluyendo aquí. Listo. Entonces, todo lo que estamos remarcando con verde, estamos remarcando porque son parte del balance hidráulico. Y hemos hallado los tres caudales, ¿verdad? Estos tres caudales son los que hemos hallado simplemente por simple distribución de porcentajes. Hemos dividido lo que era 25 litros por segundo que viene desde este nodo y lo hemos repartido equitativamente en nuestras tres tuberías. ¿A quién le hemos dado más caudal? Al que tenía mayor longitud, con un caudal de 9. Nuevamente, ahora en la tubería 1 está viniendo un caudal de 28 litros por segundo. En el nodo 3, o mejor dicho, en la tubería 3 se está consumiendo 8 litros por segundo, más 15 litros por segundo que se consume del nodo A, todo eso va a ser, nuevamente, 28 litros menos lo que sería el consumo de lo que es la tubería 3, que nos da 8 litros, y menos el consumo de la tubería A, que es de 15 litros, y nos dice que por la tubería 2 está circulando 5 litros por segundo. Ahora sí, 5 más 3 nos da 8, estamos igualando consumos con aportes, entonces hemos equilibrado la red, ¿verdad? Nuevamente, a ver si quieren, verificamos. Miren, en las tuberías tenemos caudales de 5, de lo que sería la tubería 2. De la tubería 3 está viniendo lo que sería el caudal de 8. De la tubería 5 está viniendo el caudal de lo que sería 3, más el caudal de lo que sería la tubería 6, que es igual a 9. Consumos en los nodos. Nos está diciendo que el consumo en el nodo es 15, más lo que sería el consumo en el nodo 25, más lo que sería el consumo en el nodo de 24. Y nuevamente esta parte quiero borrar. Listo.
ya tenemos lo que sería el balance hidráulico. Entonces simplemente es eso, ¿verdad? Estamos nuevamente cumpliendo. En esta parte estoy asumiendo mal. Nuevamente vamos a hacer lo siguiente. Es que lo malo de aquí es que como algunas tuberías están circulando hacia un mismo nodo, estamos sumando y sobresumando lo que serían los caudales, ¿verdad? Entonces nuevamente volvemos a lo que era el balance hidráulico. Estamos diciendo que por 3, 4 están pasando 8 litros por segundo, por la tubería 3 y 4. Por la tubería 6 está circulando un caudal de 9 litros por segundo. La sumatoria de esos 3 nos da 25. ¿Ven? A eso me refería que estamos sobresumando lo que eran los caudales. Ahora, en el nodo D se consume 24 litros por segundo, más los 9 litros por segundo que tiene que ir por la tubería 6, tiene que restarle a lo que sería lo que está viniendo desde el tanque 2 y todo lo que sobra es lo que circula por la tubería 5. Lo mismo hemos hecho en 1, ¿verdad? Teníamos lo que eran los consumos. Imagínense solamente de esta forma, el consumo de la tubería 2, más el consumo del nodo 15, más el consumo de la tubería 3, tiene que sumar 28. Verdaderamente suma 28, 5 más lo que sería 15 litros por segundo de lo que es el nodo, 5 más 15, 20, más 8 de la tubería 3, 28. Cumplimos, ¿ven? Entonces simplemente para verificar hagan eso. Hagan lo que son las tuberías, sumen los que son los consumos que están saliendo de una tubería y tienen que sumar aguas arriba lo que el mismo aporte, ¿verdad? Entonces aquí decimos 3 más lo que sería el consumo del nodo 24 más lo que sería el consumo de la tubería 6, 9, 36, cumplimos. Por el otro 5, que sería el consumo de lo que sería la tubería 2, más 8, que sería el consumo de la tubería 3, y más 15, que sería el consumo de la tubería, del nodo A. Entonces, 28 estamos cumpliendo. Y la sumatoria de estos dos caudales, 28 más 36, sería 64, que sería lo que estábamos tratando de igualar, ¿verdad? Hemos llegado a 64, estamos entrando en equilibrio. 64 con 64 es equilibrado la red. Listo. Entonces, como han visto, esta parte del equilibrio de las redes, lo más importante es lo que más se requiere para poder seguir avanzando. A continuación, ahora tenemos que definir lo que serían los anillos. A ver, lo primero que sabemos de los anillos es que primero tenemos que definir un sentido para darle al anillo, ¿verdad? Un sentido, aquí volviendo, tenemos que dar un sentido de flujo al anillo para poder detectar caudales negativos y caudales positivos. Entonces, lo mismo que en la anterior, nosotros vamos a asumir que todos los flujos que vayan en sentido, como aquí lo estamos mostrando, en sentido horario van a ser positivos. Todos nuestros sentidos, o sea, todos los flujos que vayan en este sentido van a ser positivos para nosotros. Y ahora, lo que les había dicho antes, para hacer las correcciones de caudales, se tienen que formar un anillo ficticio. En aquí lo que tenemos es el anillo 1, lo vamos a llamar anillo 1. Vamos a insertar mejor con esto, para que se note mejor. Y decimos, introducimos lo que sería el anillo 1, con el nombre de anillo 1. A lo que sería el primer anillo que hemos formado, ¿verdad? El que viene desde el tanque 1 hacia esta red. Listo. Ese va a ser nuestro anillo 1. El anillo 2 va a estar definido simplemente por esta parte de aquí, y este va a ser nuestro anillo 2. ¿Cómo detectamos un anillo? Es simplemente todo lo que se encierra, ¿verdad? Es decir, miren, como pueden ver, este lado está cerrado, es un anillo, el anillo 2. Es fácil de entender el concepto de anillo. Ahora, pero para comprender lo que es el anillo ficticio y por qué lo necesitamos, simplemente se refiere a lo que está sucediendo aquí. Como pueden ver, se está corrigiendo los caudales de 2, 3 y 4. Lo mismo, al mismo tiempo con el anillo 2 se van a corregir los caudales de 5, 6 y 4. Pero ninguno de estos dos anillos está corrigiendo la tubería 1 ni la tubería 7. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un anillo ficticio entre el tanque 1 y el tanque 2. ¿Y qué ese anillo ficticio nos va a garantizar? Nos va a realizar la corrección de los caudales en 1 y en 7, ¿verdad? Nuevamente le vamos a dar el sentido que va a ser en sentido horario, va a ser positivo. Y miren, y solamente va a corregir las siguientes tuberías, las tuberías que van a tocar lo que sería el anillo. En este caso va a corregir las tuberías 1, 2, 5 y 7. Esta parte no deben olvidarse. También podrían aplicar lo siguiente.
no está mal si ustedes también, digamos, por su propio criterio, han analizado que su anillo ficticio va a ir por abajo. Eso tampoco está mal, podría estar bien, pero tienen que decidir entre uno o el otro. No pueden trabajar con estos dos anillos ficticios. Tienen que decidir entre el anillo ficticio que va y corrige 1, 2, 3, 1, 2, 5 y 7 o el anillo ficticio que corrige 1, 3, 6 y 7. Entonces, la decisión es en ahí, depende ya de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo normal seleccionar? Por arriba, ¿no? Es lo más intuitivo también porque se siente, ¿no? Aquí de tanque a tanque y listo ya. Entonces tampoco está mal si van por abajo, pero solo pueden trabajar con un solo anillo ficticio. Entonces, una vez que ya tenemos lo que serían los balances hidráulicos, ya tenemos los caudales, podemos anotar aquí lo que serían nuestros caudales que hemos hallado, los caudales tanto para la tubería 2, hemos hallado la tubería 5, que estamos determinando que es 3 litros por segundo, y de la tubería 7, que es de 36 litros por segundo, que eso venía ya acomodado. Listo, ya tenemos todo nuestro balance de nuestra red, ahora podemos continuar con el método. Como pueden ver, ya que nos saltamos esta parte de aquí, lo que necesitamos es la siguiente tabla. Es simplemente el número de tramos, necesitamos el caudal que va a estar en litros por segundo, el caudal en metros cúbicos por segundo, los diámetros que en este caso son dato, velocidades que simplemente es un simple despeje de la fórmula de diámetros, longitudes, KHF, esto ya es hidráulica 1, y que vamos a hallar por Hazen-Williams. En este caso, a ver, para la forma en que se debe usar las planillas. En este caso, para el anillo 1, ¿cuántas tuberías tenemos? Simplemente tenemos la tubería 2, 4 y 3. Entonces, no es necesario copiar toda esa tabla, solamente necesitamos 3 partes de la tabla, ¿verdad? Entonces, venimos y copiamos solamente 3 partes de la tabla. Listo, solo para 3 datos necesitamos. De acuerdo. Y pegamos. Vamos a ir más abajo porque está cortado. Listo. Ahora, ¿qué tuberías vamos a corregir? Como habíamos dicho, vamos a corregir la tubería 2, la tubería 3 y la tubería 4. Como pueden ver, eso ya es intuitivo del nodo. La tubería 1 no entra dentro de lo que sería el anillo porque no forma parte del anillo. Entonces, no se olviden esa parte. Todo es un anillo cuando simplemente está encerrado por una serie de tuberías. Si está cerrado, es un anillo. Si está abierto, entonces no se trata de un anillo. Eso es fácil de intuir, simplemente es tratar de aplicar el mismo método. Ahora, para lo que sería el siguiente anillo, lo mismo, ¿verdad? Tenemos simplemente 3 tuberías para corregir. Solamente copiamos 3 de la tabla. Aquí, ¿qué tuberías se van a corregir? Simplemente se van a corregir las tuberías 5, 6 y 4. 5, 6 y 4. Listo. Ahora, como les había dicho antes, el número de tablas o el número de matrices que se van a armar aquí simplemente va a ser igual al número de anillos que tengan. En este caso nosotros tenemos 3 anillos, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 anillos. Entonces vamos a necesitar 3 matrices o 3 tablas para corregir. A ver, les vamos a dar un poco más de espacio. Listo, ya. Ahora nuevamente, el siguiente anillo, que es el anillo ficticio, ¿cuántas tuberías está corrigiendo? Podemos ver que está corrigiendo 1, 2, 3, 4. Entonces simplemente vamos a necesitar de nuestra tabla 4 espacios. Listo. Podemos copiar directamente o elaborarnos nosotros mismos, pero es más fácil cuando tratamos de copiar para sustituir directamente los datos. Ahora, ¿qué tuberías se van a corregir en el nodo ficticio? Simplemente el 1, 2, 5 y 7. Esa parte entonces es lo que estamos sacando del dibujo, no estamos incluyendo esa parte, ¿verdad? 1, 2, 5 y 7. Listo. Ahora, con respecto a los signos, como había dicho, tenemos que determinar ahora en qué sentido, quiénes están yendo positivos y quiénes están yendo negativos. En este caso, la tubería 2, nos vamos de principio a fin, de A hasta B, y nos damos cuenta que el sentido es, en sentido horario, positivo. Entonces, se copia lo que es su caudal. La tubería 2 simplemente tiene un caudal de lo que sería 5 litros por segundo. Estamos asumiendo positivo. Miren, simplemente es así como estamos haciendo. Agarramos de A a B y estamos haciendo círculos y estamos viendo que su sentido es
positivo, horario. Entonces, es positivo. Es fácil de intuir esa parte. De la tubería 3, nos estamos dando cuenta que, miren, pueden ver esta parte, estamos yendo de final hasta fin y es anti-horario. Es mejor darse cuenta con lo que sería la red. Como pueden ver, toda la red, el sentido de las flechas, va asumiendo el sentido en el que están yendo las tuberías. Entonces, si estoy yendo a favor de lo que sería o en sentido horario, a favor de lo que sería el sentido de positivo, es positivo, y todo lo que esté yendo en el lado contrario es negativo. La tubería 3 entonces sería negativo, menos lo que sería 8 litros por segundo. Y lo que es la tubería 4, ya sabemos que es igual a simplemente 8 litros por segundo. Listo. Entonces, aquí solamente la tubería 3 es negativa. Lo mismo lo que sería para el anillo 2. Como pueden ver, 5 y 6 son negativos. No, perdón, 5 y 4 son negativos. Porque miren, están yendo en sentido antihorario. Y el 6 es positivo porque está yendo en sentido horario. Entonces, si aún así no se dan un poco de cuenta, pueden dibujarse así una mini red, ¿verdad? En la cual, no, en este caso es un triángulo. Pueden dibujarse una mini red, en el cual simplemente van a hacer lo siguiente. Se hacen un triángulo y similar a lo que sería su red, o también podría ser un cuadrado, trapecio, y ustedes se definen en qué sentido quisieran que vaya, en qué sentido sería positivo para el triángulo. Como pueden ver, para el lado de la hipotenusa, positivo es cuando está apuntando hacia arriba. En este caso, nuestro 4 está apuntando hacia abajo, va a ser negativo. Entonces, anotamos, ¿no? Negativo, ¿cuánto fluye en 4? 8 litros por segundo. Listo. Ahora, para el cateto, lo que sería, para el cateto, lo llamaremos para el cateto A, para lo que sería para A, este lado derecho, nos está diciendo que positivo es cuando va hacia abajo. Entonces, de nosotros está yendo hacia abajo, entonces la tubería 6 tiene un caudal positivo. Y la de la tubería 6 es 9 litros por segundo. Ahora, para la tubería de abajo, en este caso, está reemplazando a la tubería 5, nos dice que hacia la izquierda es positivo. Verdaderamente, lo que sería la tubería 5 está yendo en sentido contrario. Nuevamente, le vamos a dar la vuelta para que se entienda mejor. A ver, habíamos dicho que en este sentido es positivo para la hipotenusa. En este sentido es positivo para lo que sería el cateto de arriba, y en este sentido es positivo para lo que sería el cateto de abajo. Habíamos dicho, de la hipotenusa, la tubería 4 está yendo hacia abajo, pero hacia arriba es positiva, entonces si está yendo hacia abajo es negativo. Está bien. Para la tubería, de lo que sería la tubería 6, estamos yendo hacia abajo, es positivo. La tubería 6 está yendo hacia abajo, entonces la tubería 6 es positivo. De la tubería 5 hacia la derecha sería positivo, pero este está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, la tubería 5 es negativa, ¿verdad? Nuevamente, revisamos. Hacia la derecha es positivo, el flujo, pero nuestra tubería 5 está yendo hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. Entonces aquí decimos, esto es igual a negativo la tubería 5, que es 3 litros por segundo. Listo. Ahora, a lo que sería el tramo 1, nuevamente lo mismo. Como diciendo, en el sentido horario va a ser todo lo que va a ser positivo. ¿Quiénes están yendo en sentido horario? Todos aquellos que vayan en este sentido de flujo, del tanque 1 hacia el tanque 2, así, en este sentido. Entonces venimos con lo que sería la tubería 7. La tubería 7 está yendo en este sentido, es igual, es positivo. Entonces decimos la tubería 7 va a conservarse con su signo positivo. Ahora nos vamos a la tubería 5. La tubería 5 lo mismo, está formando, está fluyendo en sentido horario, entonces es positivo. La tubería 5 va a ser positivo. Esta parte es más fácil. Si estamos asumiendo que 5 y 7 son positivos, 1 y 2 que están yendo en el sentido contrario, ambos van a ser directamente negativos, ¿verdad? Entonces en esa parte es más fácil de influir.
es más fácil de intuir en esta parte. Si estos dos que están en el sentido son positivos, los que vengan en sentido contrario, obvio, van a ser negativos. Entonces tenemos negativo de la tubería 2 y negativo de la tubería 1. Aquí me he equivocado. Negativo de la tubería 1 es 28. Hemos dicho la tubería 5 se conserva positivo. Listo. Ahora que ya tenemos lo que serían sus caudales, algo más nos está dando el dato de C, que nos está diciendo que es igual a 120, es decir, que tenemos que utilizar el método de Hasse-Williams. Entonces ahora lo que hacemos es calcular el caudal, ¿verdad? Necesitamos el caudal, pero ahora convertido en metros cúbicos por segundo. Simplemente es esto, los caudales en litros por segundo dividido entre 1000. Nada más, es una simple conversión que ya conocemos. Ahora, la siguiente cuestión o la siguiente recomendación que les voy a dar para poder calcular las pérdidas de carga. No deben introducir para las pérdidas de carga el caudal negativo. No les va a dar. Entonces, tenemos que, por eso es para cada caso es especial. Tenemos que volver a revisar, o sea, volver a recambiar los signos, volverlo positivo, todo lo que esté negativo, volverlo positivo para calcular HF, y luego recién volver a calcular, volver a cambiarle el signo. Hay que hacer un doble cambio de signo. No sé si se entiende en esa parte. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora, aquí me he olvidado, dividido entre 1000. Bueno, vamos a continuar con la tabla. Ya estamos calculando lo que serían los caudales en metros cúbicos por segundo, que es lo que nos da la fórmula, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular lo que serían sus diámetros. Los diámetros, como pueden ver, son datos. Y nosotros simplemente lo tenemos que convertir a metros. No se olviden que todas las fórmulas tienen que estar en metros cúbicos por segundo, el diámetro tiene que estar en metros, las longitudes tienen que estar en metros. Entonces siempre tenemos que trabajar con las mismas unidades para introducir a las fórmulas. Los diámetros que nos da para la tubería 2 es 35. Como nos está dando centímetros, con lo que lo dividamos entre 100 ya vamos a tener metros, ¿verdad? Lo mismo para la tubería 3, nos dice 30 centímetros, lo dividimos entre 100 y ya tenemos el metros. Así sucesivamente para cada uno de lo que serían nuestras tuberías. De acuerdo. Entonces esta parte ya es un poco más copiar, ¿verdad? Copiar datos. En este caso de la tubería 5 lo dividimos entre 100 y ya tenemos el diámetro. La tubería 6 lo dividimos entre 100, ya tenemos en metros. Y de la tubería 4 lo dividimos entre 100, ya tenemos en metros. De acuerdo. Ya tenemos ahora todos los diámetros convertidos en lo que sería en lo que estaba en centímetros convertido a metros para poder introducir a la fórmula. Ahora lo siguiente, tenemos que calcular lo que serían las velocidades. Que simplemente nosotros conocemos, ¿verdad? Simplemente la raíz, van a disculpar, es 4 veces el caudal. 4 veces el caudal, pero en este caso les había dicho, tienen que poner todas las fórmulas en forma del caudal positivo. ¿Cómo convierto este negativo en positivo? Simplemente poniéndole un menos, ¿verdad? Entonces, así simplemente puede introducir en la fórmula. Dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. Como quiero que divida todo esto, entonces simplemente lo cierro entre paréntesis. Listo. Lo mismo va a ser para el caudal 2, que lamentablemente va a estar ahí. Listo. Así, tengo que corregir un dato. El dato del caudal, ya lo tengo, el dato de pi y el diámetro al cuadrado. Listo. Ahora, pero para los siguientes valores, no necesito, ¿verdad? No es necesario que lo cambie el signo. Entonces puedo copiar lo que sería la fórmula y simplemente reemplazar el signo por positivo. Listo.
Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Como pueden ver, tenemos velocidades menores a 0,6, ¿verdad? Como pueden ver, incluso esta velocidad es muy pequeña para el diámetro que se nos está dando. ¿Qué es lo que cómo debemos actuar en esta parte? Es como si nos estuvieran dando simplemente, ya no son datos de diseño, sino son como si nos estuvieran dando el caudal mínimo y nosotros estuviéramos haciendo una verificación. Como no nos ha pedido diseñar y estos diámetros ya están preestablecidos, entonces estamos trabajando con una red ya hecha, ¿verdad? No estamos diseñando la red. No es que esta red ya está en su lugar, pero nos está pidiendo para estos caudales cómo se puede corregir o con qué caudales está fluyendo en las tuberías. Como pueden ver, las velocidades son menores, obvio, porque ya está fabricado esta situación. No estamos, como se diría, no estamos diseñando nosotros. Ya está ahí la red lista para poder ser lista ya funcionando y nosotros tenemos que verificar con estos caudales. Entonces es simple, entonces no se alarmen en esta parte de las velocidades, no traten de hacer cumplir sí o sí a lo que sería 0,6. Por ejemplo, ¿no? Se les podría pasar un poco de la mente, decir, si no llega a las velocidades, entonces tengo que rediseñar las redes. Entonces tendría que volver a recalcular los diámetros. No hagan eso. Si les está dando ya diámetros es porque esta red ya existe y ustedes están trabajando con estos caudales. Por lo tanto, bueno, se les va a dar menores velocidades, pero ustedes simplemente están verificando, no están diseñando. Entonces esa parte ya que se aclara, entonces podemos continuar, ¿verdad? No es necesario entonces volver a rediseñar lo que sería la red. Nosotros estamos simplemente verificando. Ya, longitudes. Para la longitud nos está dando como dato de cada tubería las longitudes, ¿verdad? Tenemos para la tubería 2 lo que sería 450 metros. Para la tubería 3 que nos está dando de 500 metros. Y para la tubería 4 que nos está dando de 400 metros. Luego, tenemos para lo que sería la tubería 5, que nos está dando 600 metros, de la tubería 6, que nos está dando 650 metros, y de la tubería 4, que nos da 400 metros. Nuevamente, volvemos a recalcular lo que sería la longitud para la tubería 1, para la tubería 2, para la tubería 5 y 7. Y ahora calculamos lo que son los valores de K, o el coeficiente de resistencia al flujo. Como pueden ver, el coeficiente de resistencia al flujo es una fórmula simple, ¿verdad? 10,67 multiplicado por lo que sería la longitud. Todo esto dividido entre lo que es el valor de, abrimos paréntesis, el valor del diámetro elevado a la 4,87 multiplicado por C, en este caso, C que es el valor de 120 elevado a la 1,852. Cerramos paréntesis y tenemos el valor de K. Ahora, ¿qué valor vamos a querer conservar constante? Ninguno, ¿verdad? Esto vamos a arrastrar para cada uno de los datos. Tenemos el valor de K para cada uno de los valores. Copiamos la fórmula. Está bien. Y verificamos en esta parte. Y estamos hablando del diámetro, la longitud de 120 elevado a la 1,852. Listo, ya tenemos todos los factores de K. Disculpen un momento, por favor.
Estamos en aquí, ¿verdad? Calculando los valores del coeficiente de resistencia al flujo. ¿Cómo Auxi. Sí. Muy buenas tardes, Auxi. El Inge dijo que el sábado 3 de diciembre vamos a dar nuestro primer parcial y nos dijo que iba a entrar redes abiertas. Nada de aducciones va a entrar, nos dijo eso, Auxi. Directamente redes abiertas. Sí, eso dijo. Sí, solo redes abiertas por el método de Hardy-Cross, dijo. Y con un anillo más, creo que dijo. Un anillo más. No. El método de Hardy-Cross con redes abiertas es similar, ¿no? Como pueden ver, simplemente les va a dar un anillo, pero toda la red va a ser abierta, pero les va a dar un anillo que van a tener que resolver sí o sí por el método de Hardy-Cross. Creo que lo hemos visto antes. Pero como la forma de avanzar, aunque sea, vamos a ver este ejercicio para que lo tengan, ¿verdad? Para que más o menos repasemos el Hardy-Cross. Imagínense resolver 3 anillos, uno ya va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a completar este ejercicio y esto lo vamos a utilizar como ejemplo y luego la siguiente vamos a resolver ya red abierta con Hardy-Cross nuevamente. Aunque lo habíamos visto, pero no lo hemos visto tan a detalle. Pero ya, entonces hoy día lo que vamos a ver, entonces vamos a terminar este ejercicio y la siguiente estaríamos llevando lo que sería una red abierta y lo mismo con Hardy-Cross. Voy a compartir mi pantalla. Es que esa es la similitud que tiene, ¿verdad? Todo lo que sería el Hardy-Cross es que siempre se crean así los anillos. Por ejemplo, en la red abierta simplemente van a tener su anillo ficticio. No van a tener lo que sería los anillos 1 y 2. Simplemente va a estar abierta. ¿En qué se diferencia nuevamente la red abierta? En que ustedes tienen que calcular los caudales de cada tramo de la red abierta en función al caudal unitario o ya sea al caudal de pilas. No sé si han llevado lo que sería el sistema de pilas públicas. Son simples las fórmulas, son simples conversiones. Pero a ver, repasando. Como pueden ver, el Hardy-Cross se basa más que todo en crear el anillo y corregir caudales dentro de este anillo. Como ya hemos calculado lo que sería el valor de K, como esto ya recordando, ¿no? Es 10,67 por lo que sería la longitud dividido todo eso entre el diámetro a la 4,87 y elevado a C a la 1,852. De la misma forma se realiza en Hardy-Cross cuando solo se corrige un anillo. La pérdida de carga, como les había dicho antes, tienen que introducir la fórmula en lo que sería el valor del caudal en positivo. En este caso no hay ningún problema, va a ser K por el caudal elevado a 1,852. Luego, para el siguiente, van a tener simplemente lo que sería el valor de K multiplicado, pero en este caso, como está en valor positivo, y en valor negativo y tenemos que volverlo positivos, vamos a poner menos, y lo recién lo vamos a elevar a la 1,852. Como pueden ver, en ahí no les va a salir ningún error, no les va a salir problemas porque están convirtiendo todo en positivo, ¿verdad? Nuevamente, de aquí esto es positivo, no hay ningún problema. Punto ahora, pero igualmente, tanto ya sea para una red cerrada o cuando se presente en una red abierta, tenemos que llevar los signos negativos nuevamente. ¿Cómo se hace eso? Simplemente poniéndolo hacia adelante. Y lo que tenga que ser negativo sigue siendo negativo y los demás se conservan positivos. Ven en esa parte, ¿verdad? Entienden. Todo lo que esté aquí negativo debe estar aquí negativo. Pero no tiene que entrar con negativo a lo que sería la fórmula, sino tiene que estar negativo por factor de afuera. Ahora, luego, para saber el factor de error, simplemente se halla lo que es la sumatoria. En este caso, la sumatoria de estos tres. Y el error que nos da es de menos 0,015, ¿verdad? Esto es el error de pérdida de carga que se está creando en los nodos. Es lo que vamos a corregir nosotros. Si corregimos pérdidas de carga, estamos corrigiendo al mismo tiempo caudales. El caudal depende de la pérdida de carga y la pérdida de carga depende del caudal. Para el siguiente simplemente es lo siguiente. Se divide lo que es la pérdida de carga dividido entre el caudal.
Como este no influye mucho en lo que sería una fórmula de exponentes, simplemente se puede arrastrar directo, ¿verdad? Como pueden ver directamente, negativo con negativo se van a anular y vamos a tener valores positivos. Lo mismo, hallamos la suma, vamos a tener la sumatoria de este valor. Listo. A ver, tenemos HF sobre caudal. Listo. Ahora, ¿cómo se debe corregir cuando tenemos lo que sería una cantidad mayor de anillos? En este caso, como pueden ver, nosotros tenemos 3 anillos, ¿verdad? Entonces vamos a tener 3 factores de corrección Q minúscula. Estos 3 factores de corrección minúscula tenemos que copiar sí o sí a cada uno de los tramos. Entonces, esta es la parte que se tiene que ver para poder hacer la corrección con Hardy-Cross. Ya tenemos las sumatorias de lo que serían HF sobre Q. Ojo, que simplemente es la división entre la pérdida de carga HF dividido entre el caudal que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, utilizamos. A ver, en esta parte voy a corregir y voy a poner esto. Para poder calcular el factor de corrección, o como nosotros lo conocemos como Q delta Q sub I, entonces simplemente tenemos que hacer la siguiente fórmula, ¿verdad? Lo habíamos anotado aquí. Como estamos utilizando Hazen-Williams, simplemente va a ser la sumatoria de pérdidas de carga dividido entre 1.852 por la sumatoria de HFI dividido entre el caudal I. Entonces simplemente calculamos eso. Hicimos. El valor simplemente va a ser la pérdida de carga HF dividido en lo que serían nuestros 1.852 multiplicado por el HF sobre Q. Como nos sale un valor negativo, nosotros tenemos que corregirlo, porque no olviden que aquí estamos obteniendo valores negativos, es decir, tenemos menos caudal del que deberíamos tener. ¿Cómo se corrige? Dándole más caudal del que deberíamos corregir. Entonces, siempre el factor Q sub 1 va a ser contrario al valor negativo. O sea, si este es negativo, este va a ser positivo. Si este es positivo, entonces el delta Q va a ser negativo. Entonces, siempre tiene que tener el signo contrario a este, ¿verdad? Y estos dos valores son constantes para todo lo que sería la fórmula. Es decir, este delta Q se repite para todo. Listo. Ahora, para hallar el Q sub 2, tenemos que irnos al anillo 2. Este es del anillo 1. Ahora nos vamos hacia el anillo 2. ¿Por qué nos vamos hacia el anillo 2? Porque tenemos una tubería que es compartido tanto por el anillo 1 como el anillo 2, ¿verdad? Entonces esa parte no tenemos que olvidarnos. A ver, esta parte quiero trasladarla aquí, esta parte se debe trasladar aquí y ya está. Como pueden ver, si logran entender esta parte de lo que son anillos, no va a ser ningún problema hacer con red abierta, porque en la red abierta solamente va a haber un solo anillo, ¿verdad? Va a ser un anillo así con varios tramos, pero solamente va a ser uno. Y es así como se corrigen sus caudales. Ahora, para la que sería el anillo 2. Nos vamos a lo que sería Q sub 2. Aquí tenemos lo que es el Q sub 3. Aquí también lo que sería el Q sub 3. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces nuevamente volvemos a calcular lo que serían las pérdidas de carga. Les había dicho. En el caso que sea negativo, ustedes tienen que transformarlo en positivo su caudal. Con un signo negativo basta y luego recién lo elevan a lo que sería 1.852. En el caso que ustedes aquí no pusieran el signo y lo conservaran con signo negativo, lo que sería el caudal, les saldría error, porque no existe caudales negativos, ¿verdad? No existe masa negativa en lo que serían los cálculos. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte, por favor, para que no estén perdiendo el tiempo de por qué les está saliendo mal sus tablas en el momento de hacer interacciones. Entonces, nuevamente, si está en positivo no pasa nada, lo copio 1.852. Nuevamente aquí está negativo, 12 y control B, listo.
Como pueden ver, se corrige lo que es el negativo multiplicado por K y luego se eleva recién a 1.852. Ahora aquí, el problema está en que nuevamente les he dicho, si están con caudal negativo, tiene que ser pérdidas de carga negativa. Entonces simplemente le vamos a cambiar el signo nuevamente, nada más. Entonces en esa parte, por favor, tengan mucho cuidado en lo que sería la conservación de signos. No se olviden que si aquí es negativo, la pérdida de carga también tiene que ser negativa. Ahora sí. Vamos a volver a lo que sería la división entre el caudal y hallamos todas las divisiones. Ahora, simplemente hallamos las sumas. Vemos el error. Hallamos lo que sería la suma. Y ahora calculamos el factor, pero ahora del anillo 2. ¿Cuánto hemos dicho? Simplemente era igual a la sumatoria de pérdidas de carga dividido entre 1.852 multiplicado por HF sobre Q. Listo. Sería nuestro factor de corrección. Se ha dicho, si este sale negativo, este tiene que ser positivo. Si la sumatoria de pérdidas de carga le sale negativo, este tiene que ser positivo. La corrección. Estos dos valores se conservan constantes en todo el anillo. Listo. A ver, esta parte voy a borrar. Ahora nos vamos al anillo ficticio, que es el más largo, ¿verdad? Lo primero, calcular las pérdidas de carga. Cuando tenemos el valor negativo, simplemente corregimos y volvemos a cambiar el signo. Cuando tenemos valores positivos, simplemente se conserva el signo y se copia tal como está. Tenemos las pérdidas de carga de cada uno de los nodos y ahora hallamos lo que serían las divisiones, que simplemente es esto dividido entre el caudal. Y restamos. Esta parte ya es más fácil cuando se trata de hacer en planillas, ¿verdad? Para el nodo 3, nuevamente lo que hacemos. Aquí hemos dicho que era igual, simplemente tenemos que hallar la sumatoria, lo que son nuestras pérdidas de carga. Nuevamente la sumatoria de lo que son las HF sobre Q. Ya tenemos para el caudal 3, que simplemente va a ser la sumatoria de pérdidas de carga dividido, nuevamente repito la fórmula, entre 1.852 multiplicado por lo que sería la sumatoria de pérdidas de carga sobre Q. Y esto se va a permanecer constante y constante a lo largo de toda la red. Listo. Y ahora, esta es la forma en que ahora se tiene que trabajar. Tienen que agarrar lo siguiente. Todos aquellos tuberías que que están siendo compartidas en un anillo en común, por ejemplo, el anillo 1 y el anillo 2 comparten una tubería en común que es la tubería 4. Lo mismo sucede con el anillo imaginario, ¿verdad? ¿Qué tubería se está compartiendo con los otros anillos? Está compartiendo la tubería 2 y la tubería 5. ¿Con qué anillo se está compartiendo? Con la tubería 1, con el anillo 1 y con el anillo 2. Entonces, todo eso todo eso va a repercutir ¿en qué? En que tenemos que copiar estos factores de corrección a aquellas tuberías que son tramos comunes en anillos. Por ejemplo, nos vamos a ir a lo que sería el anillo 1 y el anillo 2. Comparten la tubería en 4. Entonces, en 4 tengo que copiar lo que sería este valor. Sería el valor de Q sub 1. Y también tengo que copiar este valor de Q sub 2 en el anillo 4, digo en el tubería 4, pero para el anillo 1. ¿Por qué? Porque la tubería 4 se comparte tanto con el anillo 1 con el anillo 2. ¿Algún otro que se comparta con eso? No hay, ¿verdad? Ahora, para el Q sub 3, ¿qué anillos se comparten? En el anillo 1 en el anillo 1 se comparte la tubería 2. Entonces copiamos lo que sería el Q sub 3 para el anillo simplemente para la tubería 2. ¿Qué otra tubería se comparte? Ninguna más. No se comparte ni la 1 ni nada, ni la tubería 3 cuando se trata del anillo 3. Entonces solo se está compartiendo entre el anillo 1 y el anillo imaginario 3, simplemente se está compartiendo la tubería 2. Lo mismo va a ser para el anillo 2. ¿Qué tubería están compartiendo? La tubería 5. Entonces, ¿dónde voy a copiar mi factor de corrección? Simplemente en la tubería 5. ¿Alguna otra tubería se está compartiendo? No.
Entonces, esta es la forma en que debemos transmitir lo que serían los factores de corrección. Ahora, ¿cómo se corrige? Simplemente se hace una sumatoria, ¿verdad? Igual suma de lo que sería el caudal que teníamos. En este caso lo vamos a hacer directo. Vamos a decir que es el caudal que teníamos más el factor de corrección 1 más el factor de corrección 2 más el factor de corrección 3. Como algunos términos son igual a 0, entonces automáticamente se van a corregir, ¿verdad? Entonces ya tenemos los caudales corregidos. Nuevamente, el caudal que se le va a sumar la corrección 1 más la corrección 2 más la corrección 3. Ya tenemos los caudales. Caudal 1 más el caudal 2. Nos hemos olvidado trasladar los Q sub 1 y Q sub 2 para el anillo 3. Nuevamente, el anillo 1 comparte solamente la tubería 2 con el anillo 3. Entonces, trasladamos el Q sub 1 hacia la tubería 2. ¿Por qué? Porque es el único que se comparte, ¿verdad? Con el anillo 1 y el anillo 3 solo se comparte la tubería 3. Con el anillo 3 y el anillo 2 se comparte solamente la tubería 5. Entonces Q sub 2 yo copio a lo que sería el anillo en la tubería 5. Listo. Y eso es todo. Y esa es la forma en que se distribuyen los factores de corrección. Entonces nuevamente calculamos los caudales corregidos, que simplemente va a ser el caudal que teníamos más el caudal 1, el delta Q1, la corrección caudal 3 y la corrección del caudal 4, del caudal 2 y del caudal 3. Listo. Y así de esta forma se va corrigiendo. Luego, nuevamente, ahora que ya tenemos los caudales corregidos, tenemos que irnos a una segunda iteración. Pero antes tenemos que anclar lo que serían los datos que se van a conservar en nuestra tabla. Por ejemplo, los caudales. Los caudales se van a hacer constantes para mi siguiente interacción, ¿verdad? No voy a cambiar caudales. Entonces, todos estos caudales tienen que permanecer anclados. ¿Cómo se ancla? Simplemente apretando F4, nada más. Hacen clic sobre lo que sería el número y apretan F4 y ya se ha anclado. Apretan F4 y ya está anclado. Sí, en esta forma en la cual se puede anclar los datos. Este dato, de igual forma, está copiado de las tablas. Entonces necesitamos anclarlos para poder utilizarlos en lo que sería nuestra siguiente interacción. Y así también vamos a programar, ¿no?, nuestra planilla y ya no va a ser tan difícil. Este depende de los datos de la tabla. Esto nuevamente hemos copiado. El factor de K depende solo de nuestra tabla, no es necesario volver a anclar nada. Lo mismo las pérdidas de carga, lo mismo esto y lo mismo el otro. Ahora, nuevamente, ¿verdad? Tenemos que volver a hacerlo para la tabla 3, volver a anclar todo lo que vamos a utilizar en la siguiente interacción para no volver a copiar. Entonces, como les decía, esta parte de lo que sería anillos, si ustedes lo entienden en los anillos cerrados, lo que sería con más de un anillo, en redes abiertas es aún más fácil porque solamente van a tener un anillo imaginario que va a ir de tanque a tanque. ¿Y cómo lo van a corregir? Simplemente con una sola tabla, ¿verdad? Todas las tuberías que entran en ese anillo imaginario lo corrigen con una sola tabla. En esa tabla lo que van a tener va a ser siempre lo que estamos aquí poniendo, ¿verdad? Va a tener el caudal en litros por segundo, el caudal que van a convertir a metros cúbicos por segundo, el valor de la velocidad, el valor del diámetro, las longitudes, etcétera. Entonces es el mismo procedimiento, solo que va a ser más corto. Las redes abiertas ya habíamos visto lo que era un ejemplo, y como se han dado cuenta es más hidráulica que cualquier diseño, es decir, no entra tanto diseño en redes abiertas más que en el cálculo del diámetro. Y el diámetro simplemente se halla con una fórmula simple, ¿verdad? Es una fórmula que conocemos que es la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido entre pi. Ya les había dicho, en ahí está multiplicado también la velocidad, pero asumimos una velocidad de 1 por máxima eficiencia hidráulica. No es que estamos calculando de la nada, eso es una sumisión que estamos haciendo. Estamos asumiendo la velocidad igual a 1
para que así tengamos mínimas pérdidas de carga, pero también las máximas, lo que sería máximos caudales. Entonces, de acuerdo. Entonces, nuevamente, ya hemos anclado todo lo que serían los números y hemos establecido cómo vamos a hacer la segunda interacción, ¿verdad? En la segunda interacción, ya que hemos anclado todos los valores, podemos copiar las mismas tablas, ¿no? Se puede reutilizar las mismas tablas que hemos dejado en la primera interacción. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora los caudales que vamos a tener aquí, tenemos que copiar los caudales corregidos. Entonces, en vez de tener 5 esto, tenemos que copiar los caudales corregidos. Lo mismo va a ser para aquí, para la segunda planilla, simplemente entran los caudales corregidos. Para poder hacer esto más programable, simplemente se puede hacer lo siguiente. Se puede hacer que esto sea igual a esto, y en la segunda y en la tercera interacción ya automáticamente va a copiar, ¿verdad? Lo mismo aquí. Podemos decir que esto es igual a esto y en la segunda interacción ya automáticamente se van a copiar. Y aquí y automáticamente se van a copiar. Listo. Ahora ya tenemos todos los caudales copiados, automáticamente se calcula todo porque estamos trabajando con caudales corregidos. Vean, aquí me está presentando un error, 42,747. Aquí el valor es positivo. Aquí se ha vuelto este positivo y no necesitamos entonces este factor de corrección negativo. Listo. Ahora sí. Tenemos esto, no necesitamos el factor de corrección negativo. Porque está positivo. Listo. Como pueden ver, en este caudal que estaba antes era negativo, en la parte de lo que es la tubería 5 de 3 litros por segundo, ha cambiado en lo que era su sentido, ¿verdad? Antes era negativo, menos 5 litros por segundo en la tubería 2, pero ahora es 2,902. Por la corrección, estos detalles tienen que siempre verificar. No se olviden que cuando no verifican estas partes, en aquí les va a salir error en la pérdida de carga. Entonces esa parte siempre tienen que estar al tanto. Es un poco complicado, pero es simplemente darse cuenta que esto se cumpla, ¿verdad? Si este es negativo, este también tiene que ser negativo. Si esto es positivo, aquí también tiene que ser positivo, lo mismo para aquí y lo mismo para aquí. Entonces es simplemente verificar esa parte. Ahora sí, en la segunda interacción se cumple lo que sería el valor de Q, es decir, los valores de esto, pero tenemos que corregir de nuevamente estos valores, porque no olviden que este ahora es positivo, por lo tanto este ahora les tiene que salir negativo. Entonces simplemente tienen el valor de menos, sería la pérdida de carga, todo esto dividido entre lo que es el 1.852 multiplicado por nuestro valor de HF sobre Q. Entonces, como les he dicho, si este le sale positivo, el otro también, entonces esto les tiene que salir lo contrario, les tiene que salir negativo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, en los lugares donde se volvía a repetir esto, simplemente lo vamos a poner como igual. Vamos a estar copiando y que así la planilla sea más programable, ¿verdad? Entonces, ponemos esto. Igual a esto. Y que lo mismo para esto. Ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Porque en cada planilla vamos a volver a corregir cada vez, ¿verdad? Ya que estamos corrigiendo para diferentes datos, vamos a tener que corregir una y otra vez lo que sería nuestros valores de delta Q, como lo conocemos como delta Q sub I. Y el valor de Q sub 2 tiene que ser igual a esto. Listo. Nuevamente tenemos que corregir esto porque arriba lo hemos anclado. Entonces simplemente decimos la pérdida de carga dividido entre 1.852 multiplicado por la sumatoria. Estos dos valores necesito que se conserven constantes solo para este cálculo, solo para esta interacción, pero necesito que se conserven constantes. ¿De acuerdo? Lo mismo para aquí.
esto menos, dividido entre 1.852 multiplicado por esto, por HF sobre Q, y le damos Enter. Bueno, disculpar, no reacciona este teclado, ya está. Ahora en aquí, creo que en aquí hay un problema, es negativo. Y volvemos a decir, esto tiene que ser igual a esto. Enter. Esto tiene que ser igual a esto. Y a ver, esto tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Ya está. Y aquí tenemos negativo. Aquí se tiene que corregir. Negativo. Nuevamente, ¿no? Como les había dicho, si les sale valores negativos, automáticamente no se los va a corregir y va a salir error. Como en aquí les sale valor negativo el caudal, tienen que volverlo positivo y luego nuevamente nuevamente otra vez negativo. Esta parte es ya un poco más de reaplicar todo lo que estamos haciendo. Pero también no se olviden que es simple, si el caudal es negativo, sus pérdidas de carga negativo, le cambian el signo y nada más. Negativo, negativo, positivo. Está bien. De acuerdo. Entonces ya tenemos la siguiente interacción y ya lo hemos programado todo, ¿verdad? Ya no es necesario cuando hagamos la segunda interacción que volvamos a repetir todo nuevamente. Simplemente agarramos, calculamos el número de casillas que hemos bajado. En este caso estamos bajando 2, 1, 2 y copiamos. Y automáticamente la planilla ya copia nuestras interacciones. Lo único que tenemos que corregir son estos valores que tenemos que recalcular. Listo. En la segunda interacción ya nos está volviendo a recalcular todo lo que serían nuestros caudales. De acuerdo. Entonces, para la tercera interacción, nuevamente esta parte es la que tienen que corregir, ¿verdad? En este caso, tienen que poner negativo. Y esto ya es repetitivo, pero para que se entienda mejor. Pone 1.852, la pérdida de carga dividida entre 1.852 multiplicado por lo que sería la sumatoria de pérdidas de carga. Todo eso con el signo cambiado. Estos valores son los que queremos que se conserven constantes. Y corrijo. Lo mismo va a ser para aquí, nuevamente hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, en esta parte no sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, porque no es tan complicado, es recordar un poco ya lo que era hidráulica 1, ¿verdad? Simplemente es recordar hidráulica 1 y un poco ya aplicar lo que sería diseño, nada más, no es tan complicado como en lo que sería el método de la gradiente hidráulica. Ya que no va a entrar en redes cerradas, entonces gradiente hidráulica aún tenemos tiempo para ver, ¿verdad? Entonces mañana estaríamos viendo lo que sería los redes abiertas con un Hardy Cross, aunque ya hemos visto una pequeña explicación, no hemos visto tan completo. Igualmente ya estaríamos resolviendo mañana el siguiente ejercicio de lo que serían redes abiertas con Hardy Cross. No sé si alguien tiene preguntas, dudas. Como pueden ver, armar esta matriz es muy intuitivo, simplemente es verificar constantemente qué estamos haciendo, ¿verdad? Y también verificar esta parte en cada interacción. Si este es negativo, mis correcciones tienen que ser positivas. Si la sumatoria de pérdidas de carga me salen positivas, tienen que ser negativas. Si me salen negativas, positivas. Si me salen positivas, negativas. ¿Cuáles se copian? Simplemente los valores que se comparten, nada más. Simplemente las tuberías que se comparten se repiten lo que sería
lo que serían las delta Qs, ¿verdad? Los factores de corrección. Ahora, nuevamente, ¿hasta dónde deben corregir? Yo lo que mayormente les recomiendo, ya que el Hardy Cross es tan lento, que por lo menos corrijan hasta la tercera iteración, arriba de la tercera iteración. Como pueden ver aquí ya nos está dando valores de 3 ceros, ¿verdad? Cuando nos llega al tercer decimal cero, ya está bien corregido su red. Pero como mayormente no les va a dar así, sino es que van a tener solamente ceros hasta el primer decimal. Entonces lo más normal es hacer unas 5 o 6 iteraciones. Si nosotros volvemos a hacer otra iteración, lo más probable es que ya nos dé más con menos errores, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a hacer una iteración más para demostrar esa parte. Bueno, y se está copiando esta parte de aquí, está bien. Y lo único que aquí tenemos que corregir sería lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Y tenemos que corregir los valores de delta Q. Esto se tiene que volver a corregir. ¿Por qué? No estamos trabajando con nuestros datos de aquí. Y aquí ya está. Como pueden ver, cada vez nos dan errores más pequeños. Pero en este caso, como pueden ver, se ha repetido, ¿no? Los mismos errores. Tenemos 0,003 aquí, 0,03. 0001, el único que se ha corregido más ha sido el tramo imaginario. Ese es el que más se ha corregido en esta sumatoria de correcciones. Entonces, como pueden ver, el Hardy Cross es lento en el lapso de esto, de que tenemos que hacer uno por uno lo que sería las divisiones y lo que sería el cálculo de los delta Qs. Uno por uno hay que aclarar esto, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. De acuerdo. De todos modos, ya hemos terminado lo que sería la clase. Yo lo voy a estar guardando y lo voy a subir esto al Drive para que puedan ver este ejemplo. No sé si alguien tuviera preguntas, alguna duda de lo que sería el método de Hardy Cross. Como pueden ver, es muy sencillo. Simplemente hay que hacer uno por uno lo que serían las correcciones. Y nada, y bueno, tampoco es sí o sí, a veces entra Hazen-Williams, si ya les había dicho cuál es el determinante. Si los diámetros son menores a lo que sería 2 pulgadas, sí o sí tienen que usar Colebrook-White. En el caso que les diera diámetros grandes, como en este ejemplo, recién pueden aplicar Hazen-Williams. En esa parte, por favor, no tienen que confundirse porque la mayoría de las veces utilizan el Hazen-Williams cuando deberían estar utilizando Colebrook-White. Si utilizan el método diferente, tal vez no les salga muy alejado lo que sería el resultado, pero lamentablemente sí les va a dar un resultado muy diferente. Eso es lo malo en estos métodos. Ya, de todas formas, no sé si alguien tuviera preguntas, dudas. Y respecto al examen, si dijo que algo más iba a entrar el ingeniero. Dijo Oxy que no iba a entrar aducciones, simplemente redes abiertas. Eso suele ser muy raro, porque si no entra aducciones, no. Lo que sí tal vez les ha de decir que va a entrar balance hidráulico y coeficientes de modulación, o no les ha dicho eso. No, sí, solo nos dijo, no sé, una red abiertita, con un anillo, nos dijo, facilito de hacer, nos dijo, algo así más o menos. Entonces solamente les dijo red abierta, donde tienen que diseñar nada más que la red abierta. Ya. Sí, algo así más o menos nos dijo. Eso suele ser muy raro. Bueno, tal vez entre con balance hidráulico, pero no sé, también sería nomás que se preparen para lo que sería coeficientes de modulación y un tanque, porque puede que les diga que no va a entrar a opciones, pero tal vez entre un tanque, el diseño de tanques. Y como han visto, el diseño de tanques depende de coeficientes de modulación. Entonces esa parte sería aclararlo bien con el INGE. Aclárenlo bien, porque mayormente cuando no se le pregunta al INGE
que va a entrar al examen le suele sorprender con cosas que a veces no han repasado bien, que solamente el ingeniero tal vez menciona así en clases, pero que después no se ve más de ese tema. Muchas veces tal vez pasaría eso, en el que simplemente ven en lo que sería un pequeño ejemplo o simplemente un concepto de lo que van a hacer, y en el examen directamente ya les aparece eso como el examen. Esa parte, por eso aclárenlo bien con el ingeniero si va a entrar tanques o si va a entrar coeficientes de modulación. No, sí. Balance hidráulico sí o sí va a entrar, porque como han visto, si no se hace el balance hidráulico, no pueden hacer lo que sería no pueden hacer lo que sería el cálculo de caudales, nada, ¿verdad? Entonces esa parte también. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Como pueden ver, el método de Hardy-Cross es simplemente un repaso simple que estamos haciendo de hidráulica 1. Y como pueden ver, no es complicado. Una vez que se vuelve a repetir y se programa bien lo que es la planilla, ya automáticamente se puede correr. O en este caso, ¿verdad? Miren, como pueden ver, simplemente vamos a calcular estos valores, que hay que anotar lo malo, que hay que anotar uno por uno. Pero una vez que ya tengamos la planilla, directamente ya se corre, ya no es necesario estar programando otra vez. Aquí entra esto, dividido entre. Ahora, con respecto de las clases de mañana, mañana yo tengo una reunión en la mañanita, entonces no sé si alguien tuviera problemas en pasar virtual a las 6 de la tarde. Directamente pasaríamos a las 6 de la tarde de forma virtual, por favor. No vamos a pasar en lo que sería presencial y vamos a resolver una red abierta con un método Hardy-Cross. Mañana nuevamente os voy a mandar planillas. No sé si les ha dicho que va a ser presencial o virtual su examen. ¿No les ha aclarado esa parte? Presencial, dijo Auxi. Ya, entonces, ven, si va a ser presencial, tienen que saber programarse esto en la calculadora. Lo normal es, en la calculadora lo bueno es que es casi como el Excel. Lo malo es que no todos tenemos una calculadora de los últimos que han salido, ¿verdad? Entonces, traten de un poco practicar con los que tienen calculadora pequeña, con la Casio. Traten de practicar esto llenando estas planillas a mano, para que así en el examen, aunque hagan uno por lo menos puedan avanzar, ¿verdad? Aunque uno por uno, pero avancen. Y si va a entrar solamente red cerrada, una red cerrada, o mejor dicho, una red abierta con Hardy-Cross, entonces más fácil, ¿verdad? Simplemente van a llenar datos de esta planilla y no van a tener que hacer tantas interacciones, porque cuando se trata de un solo tramo, son menos interacciones. Digamos, 3 tramos, mínimo 6, 2 tramos, unos 4. Un tramo, unas 3 a la segunda, ya se sabe balancear lo que sería corregir los caudales. Bueno, entonces no va a ser tan complicado. Lo único que vamos a ver otros métodos. Vamos a ver el método Hardy-Cross 2 y vamos a ver lo que es el método del método de Hansen, no me acuerdo cómo lo llama el INGE, el método de Bunsen. El método de Bunsen es muy similar a lo que estamos haciendo aquí, lo único que hay que armar una matriz con las funciones de cada tubería. Un ejemplo, digamos, si yo quiero hacer la derivada de lo que sería A con D, entonces mi derivada va a ser 0, porque no hay ningún tramo no hay una tubería directa hacia D, ¿verdad? Entonces, cualquier caudal que venga, o sea, aguas arriba o aguas abajo hacia mi nodo, entonces va a formar parte de la derivada. Si no tenemos ningún nodo llegando de ahí, digamos, por ejemplo, la tubería 1 no está llegando a B, para nada lo toca B, entonces su derivada va a ser 0. Pero todo lo contrario con la tubería 2 y 5, ¿cuál va a ser la diferencia? Que uno va a tener derivada positiva y la otra derivada negativa, ¿verdad? Porque otros están entrando y otros están saliendo. Entonces el método de Bunsen también vamos a ver lo que es mañana. Entonces vamos a resolver dos. Vamos a resolver el mismo ejercicio por el método de Hardy-Cross 2 y por el método de Bunsen. Eso, por favor, mañana nuestra clase va a ser virtual a las 6:30 de la tarde, directamente nos veríamos. Y aquí terminamos con las que sería el Hardy-Cross. Como pueden ver, en la sexta interacción aún no hemos podido eliminar dos de estos, ¿verdad? Aún tenemos lo que sería a la tercera decimal, sigue con errores. Entonces, hasta aquí sería la clase, compañeros. Nos vemos directamente mañana a las 6:30 de la tarde. Lo voy a colocar lo que sería aquí. No se olviden, Gracias.
la siguiente semana ya va a salir su práctica 2. Más bien me han dicho porque si no les hubiera puesto una red cerrada y no hubieran practicado a red abierta. Entonces la siguiente semana va a salir su práctica 2 de lo que va a ser las redes. Aunque no tenemos tiempo, tal vez ya mañana ya salga, pero va a ser una red abierta. Entonces ya lo voy a corregir, va a ser una red abierta para que practiquen para su examen. Eso sería todo, compañeros. Hasta luego. Claro que sí.